vais a perdonar, pero es la primera vez que doy una charla mediante sistemas telemáticos así que estaré un poquito despistado y lo notaréis, porque la verdad es que es una sensación extraña esto de estar aquí solo hablando a una pantalla, pero bueno. Siglo XXI, hay que adaptarse y en ello estamos. Nada, pues como bien os ha comentado Alfonso, mi charla básicamente tiene un carácter casi introductorio o de reflexión dentro del marco de este curso de incendios forestales, cómo afrontarlos, la gestión y la relevancia que tienen las políticas territoriales. Me ha pedido que hable un poco, pues, de esos aspectos que tiene, de ese valor ambiental, de esos recursos que en un principio podríamos obtener de los montes. Estamos en el curso. Y bueno, pues cuando plantean la charla, veis que el título es Los servicios ecosistémicos que proporcionan los montes, influencia de los incendios forestales. Y ahí me digo, bueno, pues como las personas que estáis apuntadas sois de perfiles muy diversos, a lo mejor sería interesante quizá... coño. Vaya. Vale. Sería empezar con repasar algunos conceptos que quizá, que lo más seguro es que muchos de vosotros sí que tengáis claros, pero que a lo mejor algunos no, porque estamos hablando de los recursos ecosistémicos, pero no decimos de nuestros bosques, sino que decimos de nuestros montes. ¿Qué diferencia hay entre monte y bosque? O bueno, es obvia, ¿no? La diferencia es obvia, pero a lo mejor simplemente por reflexionar sobre el término en el que nos vamos a estar dirigiendo durante la charla y durante todo el curso. La verdad es que si te pones a buscar una definición, mejor que la de la RAE, yo creo que está muy bien la de la ley de montes actualmente vigente, la 43/2003, en la que más allá de lo que es un monte, como todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral y herbáceas, que ya tanto si son espontáneamente como si proceden de siembra o plantación y cumplen o puedan cumplir, 2 puntos, y aquí empezamos ya incluso a hacer una referencia indirecta a lo que vamos a hablar después, funciones ambientales, funciones protectoras, funciones productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Si os da cuenta, ya se está hablando no solo de una superficie que ya puede estar cubierta por árboles o no, puede estar cubierta por herbáceas, pero que es importante que esté cumpliendo unas funciones, que esté prestando unos servicios. En este caso, ya directamente, la propia ley hace o puntualiza algunos de los aspectos fundamentales, como serían las funciones ambientales, las protectoras, las productoras, las culturales, las paisajísticas o las recreativas, que luego veremos ya un poco más detenidamente. Y, por lo tanto, no solo tiene en consideración de monte ese paisaje forestal que nos viene a nosotros, o a mí por lo menos me vendría de forma inicial cuando estoy pensando en el monte, sino que incluso terrenos yermos, roquedos, arenales, las construcciones e infraestructuras dedicadas al servicio del monte en el que se ubican, los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, bueno, esto es un término legal, pero que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. Y por último, ya y en plan holístico, ya diría, todo terreno que se reunir las condiciones, características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal. ¿Vale? Entonces, realmente así dicho, dices, madre de Dios, que todo es monte. Pues quedan muy pocas cosas fuera, pero lo que sí que está claro es que se considera que estaría fuera del concepto monte lo que serían los terrenos dedicados al cultivo agrícola, los terrenos urbanos y los terrenos que así los defina la comunidad autónoma en su normativa forestal. Y por último, yo no veo toda la pantalla, así que bueno, voy a ir moviendo, no moviendo esto. El bosque sería una extensión de terreno densamente poblado de árboles, arbustos, que bueno, es el concepto que teníamos todos un poco en la cabeza y que quizá no sea al que nos estamos refiriendo ahora. Entonces, claro, hay que empezar a ver un poco, que es quizá lo que más me gustaría que al final de la charla tuviésemos en la cabeza, que sería nuestros paisajes. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de monte. Si veis en esta misma imagen, nos encontramos, no sé si veis el ratón, supongo que sí,
tendríamos esta zona forestal, que correspondería a esa imagen prístina que solemos tener nosotros cuando hablamos de monte o asimilamos a bosque. Pero luego tenemos zonas de orla, donde aquí se ha producido una explotación, se ha abandonado y se ha ido recuperando la vegetación. Zonas de seto, que permiten las cierres y las lindes entre zonas de esta explotación. Y en este caso, unos prados que, y aquí es el punto interesante, bueno, aquí tenemos claramente un prado de diente, y aquí tendríamos un prado que podría ser de siega o podría ser de diente, porque veo muy marcadas las terrazas. Este es el límite, que por eso que le he querido poner esta imagen, donde se planta, sobre todo a nivel de percibir y comprender el paisaje que nos rodea en Cantabria, la que marca la diferencia entre terreno agrícola y terreno de monte. Son los pastos que no están cultivados, que no se mantienen mediante siega, son los que estamos considerando incorporando dentro de lo que es la zona de monte, mientras que lo que son los prados de siega, que se mantienen con trabajo, que muchas veces se hacen siembras de refuerzo, que se tiene un cuidado intensivo por parte de los propietarios o de los arrendatarios, esos se consideran como terrenos agrícolas, ¿de acuerdo? Entonces, si eso fuese un prado de siega, sería terreno agrícola, no pertenecería al monte, y si es un pasto de diente, sí que sería monte. Pero más allá de esos aspectos en los que vemos el bosque rodeando, generando un continuo con respecto al entorno, este mismo paisaje donde solo se ve un pequeño árbol, será un acebo o algo así, en toda la fotografía, todo esto que estamos viendo es monte. Y es monte y está claramente vinculado y relacionado con en esta fotografía se ve claramente cómo esta estructura, este paisaje, está siendo un regulador del ciclo hidrológico muy importante y que sería sin lugar a duda uno de esos recursos o valores que los que vamos a ir hablando un poco más adelante. Entonces, esa es la idea. Estamos hablando de todo ese territorio, que en el caso de Cantabria es muy, muy extenso, en el que se realiza de forma natural procesos ecológicos en el entorno, ¿vale? O sea, no hay una actuación directa por parte del hombre modificando esas condiciones. El otro término que también quería comentar es el de servicios ecosistémicos, que bueno, en realidad cuando lo estábamos viendo me recordaba mucho a lo que se hablaba antes, en los años 90, cuando se empezó a trabajar, sobre todo a nivel nacional. Ya en los años 90 empezaba a haber unas voces, sobre todo pertenecientes a lo que son los propietarios particulares de montes, que en Cantabria no son muchos, sobre todo están concentrados en la línea costera, pero en el resto de España, donde realmente el monte de utilidad pública no es dominante en cuanto al título de propiedad presente en el mundo rural, muchos propietarios de montes estaban solicitando que de alguna forma se reconociese lo que entonces se llamaban externalidades. Era un concepto en el que dice, pues, es que yo estoy manteniendo un monte, este monte es un elemento natural donde se están produciendo muchos procesos ecológicos, donde yo puedo extraer o no extraer la madera, donde se producen caminatas, etc. Y bueno, pues todo estoy aportando unos valores a la naturaleza, al paisaje, a la sociedad, que, coño, no está repercutiendo en mí, mientras que yo tengo que seguir pagando el IBI, tengo que pagar los impuestos de aprovechamiento, tengo que pagar y pagar y pagar, pero no repercute en mi beneficio el mantener esa naturaleza. Y todo esto desencadena en que luego ya a principios de este siglo y de este milenio se afrontase un poco cómo enfocar o cómo empezar a valorar o a contemplar y sobre todo que todos seamos conscientes de estas potencialidades del medio natural, ¿no? Son conceptos muy básicos, pero que no está de más recordarlos, como por ejemplo que la biodiversidad es la base del mantenimiento del bienestar humano. O sea, es que el ser humano, tal y como lo conocemos ahora mismo, tiene unas necesidades. Mantener la calidad de vida, el estado de bienestar en el que nos encontramos, requiere de disponer de unos recursos que nosotros no generamos. Nosotros lo que hacemos es transformar cosas que nos vienen dadas o disfrutar muchas veces de forma directa lo que nos ofrece la naturaleza, nuestro entorno, ¿no? Entonces,
es ser consciente de que esa existencia de ese medio natural a nuestro alrededor es lo que nos permite a nosotros producir, distribuir, consumir bienes, servicios, incorporar y generar este sistema socioeconómico del que tanto nos beneficiamos ya, y que en cierto modo está desembocando en el estado de este bienestar en el que nos encontramos ahora mismo y que tenemos que ser conscientes de que en último punto todo ello lo provee la naturaleza. Es decir, que los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía, la calidad de vida de las personas. Y bueno, se pueden definir como los beneficios que obtienen las personas y las empresas del propio funcionamiento de los ecosistemas, simplemente por estar. Este concepto, como os decía, pues empezó a hacer popular en una reunión que tuvo lugar en el año 2001, patrocinado por las Naciones Unidas y que desembocó en un informe que se llamó La evaluación de los ecosistemas del milenio. Trabajaron 1.300 científicos, expertos de toda índole, y lo que primero hicieron fue una catalogación de los servicios que podían estar prestando el medio natural, una jerarquización y ver cómo estaban evolucionando y a qué punto se encontraban amenazados. Entonces, al comprobar que realmente se estaba produciendo una merma, tanto de la calidad como de la cantidad de estos recursos, se planteó que era necesario ser conscientes del valor que estábamos perdiendo, ¿no? Y sobre todo, fue muy interesante el catálogo que llegaron a generar de cantidad de cosas que nos está aportando la naturaleza simplemente por el hecho de estar y que nosotros no, a veces, o la mayor parte de las personas, pues nos olvidamos, ¿no? Del tremendo servicio que nos está generando la naturaleza y de lo tremendamente dependientes que hoy por hoy seguimos siendo de la misma, ¿no? Hacer la buena gestión de estos servicios ecosistémicos obliga, y esto es a lo que concluía el estudio de los científicos, a hacer un uso sostenible de estos recursos, que tenemos que empezar a plantear, a cambiar, que aunque a nivel social, incluso posiblemente todos vosotros seáis conscientes de que es necesario hacer un uso sostenible y no perderle vista la necesidad de mantener las condiciones ambientales que tenemos ahora mismo, o por lo menos parar su destrucción. A nivel social, a nivel general, todavía sigue habiendo una gran cantidad de personas que consideran que los recursos son infinitos mientras no se diga lo contrario y que, bueno, que para cuando se acaben estos ya habremos descubierto otros, siempre hay otras alternativas, ya cambiaremos, ya nos adaptaremos, no pasa nada, hombre, siempre es una posibilidad. Es el plan B, ¿no? Bueno, pues si tenemos que vivir en burbujas en otros planetas, viviendo de un ciclo del aire y del agua controlado bajo condiciones prácticamente químicas, pues bueno, pues sí, es otra alternativa y si llega la hora, pues tendremos que hacer eso. La idea, por nuestra parte, es no tener que llegar a ese punto. Claro que el hombre es capaz de hacer cosas increíbles y la ciencia está logrando desarrollos día a día, pero yo creo, y en esto hay una gran parte también de la sociedad que piensa igual, en que lo ideal sería ser capaces de poder mantener nuestras condiciones de vida en un entorno en el que podamos disfrutar, salir el fin de semana, siga habiendo fauna silvestre, los ciclos ecosistémicos se sigan produciendo y bueno, pues que no destruir el mundo, ¿no? Para tener que marchar a otro sitio. Bien, para no ponernos melodramáticos, seguimos leyendo. A partir de los ecosistemas y las interacciones, bueno, esto es simplemente darle una vuelta a lo que estábamos comentando, pero ya empezamos a apuntar algunos de estos servicios de los que vamos a seguir viendo un poco más adelante. Pues elementos como que somos capaces de obtener alimentos, agua, combustible, madera, prestan servicios como la purificación del aire, el reciclado de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo del que hablábamos hace una jerarquización y engloba los servicios ecosistémicos en 4 grandes unidades. La primera de ellos sería la de soporte, que es un concepto que quizá estos sean los más difíciles de ver, pero bueno, también son los vamos a entender perfectamente cuando lo reflexionemos sobre ello. Son los bienes necesarios, es decir, lo que se necesita para que los demás, los ecosistemas, sigan funcionando, ¿no? Estamos hablando ya de la propia base. Aquí estaríamos hablando de conceptos bioquímicos, ¿no? O sea, son los propios ciclos de los nutrientes, o sea, porque nosotros luego utilizamos el fósforo y decimos, no, yo voy a comprar un abono, el triple 15, fósforo, potasio, nitrógeno, ¿y de dónde obtenemos esos recursos? O sea,
O siempre, o cuando estamos dando los cursos, no, es que esta planta es una leguminosa, entonces ayuda a fijar nitrógeno en el suelo y mejora el suelo. Bueno, pues todas esas funciones, todos esos ciclos de nutrientes, todas esas reglas bioquímicas que se producen en el medio y que necesitan de la intervención de un montón de elementos, pues son la base sobre la que se van a desarrollar todo el resto de los procesos ecológicos, ¿no? Uno de los más sencillos es la propia formación del suelo, o sea, de esa roca madre que tenemos en el punto de partida, cómo con el agua, con el tiempo se va fracturando, se va generando pequeños gránulos de materia orgánica que puede permitir el desarrollo de líquenes, que luego sobre ellos se va produciendo un mayor aporte de materia orgánica que permite el crecimiento de pequeñas plantas fanerógamas que a su vez van favoreciendo la formación de más suelo, que a su vez empiezan a regular más el agua, empiezan a fijar el agua que se ve el filtro entre las rocas y favorece la meteorización de la roca. Todos esos ciclos, todo ese funcionamiento necesita de una estructura sobre la que se van desarrollando y que luego va a permitir todo esto que estábamos comentando, ¿no? Otros que son muy fáciles de entender en este caso serían los servicios ecosistémicos de abastecimiento, que es que a veces nos olvidamos, pero bueno, cuando vamos el agua al que nosotros tenemos acceso forma parte es el resultado o una parte del ciclo del agua. En todo un proceso de autodepuración, nosotros somos capaces de aprovecharnos en un momento dado de este ciclo y poder extraer un recurso tan fundamental como puede ser el agua dulce o el agua en condiciones de potabilidad. Los frutos del bosque, no leo los frutos cultivados, no estamos hablando de la necesidad de intervención del hombre, sino que cuando tú vas por el monte andando, en su generosidad, pues la naturaleza te está ofreciendo continuamente alimentos, ¿no? Alimentos que tú te puedes aprovechar directamente sin tener que intervenir en un proceso de manufactura. Igual sucede con la madera. La madera es un elemento que tú vas al monte y lo extraes directamente, como la piedra o como los minerales. Incluso las fibras naturales, que prácticamente que han sido base y origen de nuestras fibras textiles, que ahora mismo hay muchísimas sintéticas, pero las fibras naturales son recursos, servicios ecosistémicos de abastecimiento. E igual que es la energía eólica, la energía solar, en que nosotros llegamos allí y ellos producen el viento, producen la radiación suficiente como para poder aprovechar la energía que genera. O incluso ya con conocimiento, pero que es directamente aprovechable, la cantidad de plantas que tienen aplicaciones medicinales, desde, ejemplos típicos de la corteza del sauce, ¿no? Que tiene ácido acetil salicílico, que de ahí le viene el nombre al ácido, pues para poder mitigar dolores de cabeza, etcétera, o productos, plantas cuyas infusiones produce regulaciones desde el punto de vista digestivo o incluso efectos tranquilizantes, etcétera. Luego estarían los servicios de regulación, que por ejemplo, el tema de la fertilidad de los suelos. O sea, estamos acostumbrados a cuando tenemos un terreno que ya perdió fertilidad, pues vamos a zonas donde tenemos grandes concentraciones de materia orgánica en el suelo y extraemos a tierra y decimos, esta tierra es muy fértil, esta tierra es muy buena, me va a venir muy bien para la huerta, o simplemente este terreno es suficientemente bueno, voy a hacer aquí un cultivo. O si vamos a culturas de carácter nómada, lo que hacen es exactamente eso, van ocupando nuevos terrenos donde el suelo presenta calidad, suficiente fertilidad como para poder aprovecharse, ¿no? Y cuando la degradan, pues se van a otro terreno y dejan que de nuevo, se regule y se vaya recuperando y así dentro de unos años pueden volver otra vez a reutilizarlos. El trabajo de purificación del aire que realizan los ecosistemas a nuestro alrededor es fundamental, los seres vivos autótrofos que realizan una función importante en cuanto a la reducción de las concentraciones de CO2 y mejora de la disponibilidad de O2, ¿no? Y por último ya, incluso los que serían los más antropocéntricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, serían los servicios culturales. Que, bueno, pues ejemplo, seguro que os ocurren a todos, supongo que todos tenéis un mínimo de sensibilidad y por eso estáis aquí en este curso o curiosidad, y son los servicios que vamos directamente a disfrutar, ¿no? Esta imagen yo creo que es como muy, muy esclarecedora de lo que estoy intentando transmitir,
que es la paz interior, el disfrute, el paisaje, la belleza, e incluso te están permitiendo, te están generando terrenos para poder hacer actividades que mejoran tu calidad de vida, desde el deporte al aire libre, el ecoturismo o incluso muchas veces, lo veremos cuando hablemos un poco del caso cántabro, se crean vinculaciones religiosas o filosóficas con la naturaleza. Y, podemos hablar desde el romanticismo, que utilizaba la naturaleza como auténtica musa, o podríamos hablar de fenómenos religiosos, de montañas sagradas, etcétera, que podemos ver un poco más adelante. Os he puesto aquí unos ejemplos de servicios ecosistémicos que, bueno, que son para ahondar, como diría un profesor mío, a mayor abundamiento de lo que hemos comentado ahora mismo, ¿no? La clasificación es la misma, veis que están divididos en estos 4 puntos: de soporte, de abastecimiento, de regulación y culturales. Y bueno, pues algunos más, pues veáis pues, la dispersión, el reciclaje de los nutrientes, la dispersión de las semillas, la producción primaria, serían estos de soporte básicos, que son los que van a permitir el desarrollo posterior de los demás procesos ecológicos. Los servicios de abastecimiento, que serían los productos obtenidos de esos ecosistemas directamente, bueno, pues lo que hemos visto desde los alimentos, que incluso es verdad, comentábamos incluso la carne o los mariscos también son productos ecosistémicos, no solamente las moras o las setas que estaba viendo yo antes en el ejemplo. Bueno, efectivamente, los elementos silvestres y las especies. El agua, los minerales, los productos farmacéuticos que estaban vinculados al conocimiento médico que os decía yo antes, bioquímicos o productos industriales. Y por supuesto la energía, que nos había comentado antes, pues estos 2 elementos que sería la energía hidroeléctrica, que también sencillamente lo único que ponemos es un pequeño rotor, una hélice que gire y produzca energía o combustibles de biomasa, que también no solamente utilizamos la madera tiene muchísimos destinos, no solamente es la madera de sierra para poder construir combustible, sino que sería la madera de rama y todo esto del trabajo selvícola o las pequeñas ejemplares leñosos que se pueden utilizar directamente para producir fuego o cortarlos y prepararlos para producir, o los restos de estos procesos serían útiles para utilizar para producción de biomasa, como por ejemplo podrían ser los pellets, ¿no? Todo esto son productos que estamos extrayendo directamente de la naturaleza. Los servicios de regulación, pues como decíamos antes, son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos de estos ecosistemas en los que, pues, lo que nosotros nos estamos beneficiando de forma indirecta, ¿no? Pues como el ciclo del carbono que os comentaba antes, la regulación del clima, la descomposición, los procesos autodepurativos que tiene, por ejemplo, el ciclo del agua, que eso tanto se ha aprovechado el hombre tradicionalmente, ¿no? Cuando utilizábamos los ríos como los vertederos del pueblo, que tradicionalmente era así, pues era porque la capacidad autodepurativa que tenía el sistema, que era capaz de absorber, cuando la basura era casi todo materia orgánica, al final era capaz de procesarla y reciclarla, ¿no? No hemos hablado de la polinización, efectivamente. Los insectos que viven en estos ecosistemas se encargan muchas veces de polinizar nuestros cultivos, y no solamente las abejas, y no las abejas melíferas, hay muchas abejas aparte de las melíferas, y hay muchos insectos que polinizan, vamos, entonces los lepidópteros mismamente, que son un grupo inmenso de insectos, incluso muchos coleópteros, también polinizan, y todos esos insectos que nosotros ni criamos, ni cultivamos, ni producimos, contribuyen directamente a favorecer la producción de nuestros cultivos agrícolas, ¿no? De los que nos beneficiamos directamente, ¿no? Y no solo eso, sino que además muchas veces estos propios insectos se encargan de controlar muchas de las plagas, o otras aves que comen insectos se encargan de mantener el control de las plagas, ¿no? Y si no, no hay más que recordar, ¿no?, aquella campaña gloriosa que tuvo Mao Zedong cuando decidió acabar con los aves granívoras porque comían el grano que tenía que estar destinado al pueblo chino. Entonces, bueno, pues al final lo que consiguieron es que ahora China sea uno de los principales importadores de insectos polinizadores, porque se quedaron si tuvieron unas plagas brutales. Y bueno, la verdad es que bueno, fue una política bastante desastrosa el intentar desarrollar la socioeconomía de espaldas a la ecología, ¿no? Servicios culturales. El último grupo, que bueno, aquí simplemente para que tengáis algunos ejemplos, aparte de los que se me ocurrieron viendo la imagen anterior, pues esos serían los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas.
pues bueno, lo que os comentaba de la inspiración cultural, que hablábamos del romanticismo, o el intelectual, o incluso el espiritual, y las experiencias recreativas, que también están muy vinculadas también tanto con el intelecto como con el espíritu, ¿verdad? La idea es que tengamos muy claro que este proceso, esta simbiosis, esta relación se mantiene, y si queremos mantener lo que tenemos a la derecha, más vale que mantengamos lo que tenemos a la izquierda, porque si no, pues es otra vez volver al caso que os comentaba antes de Mao, en el que, bueno, ya lo vemos, lo que pasó, que bueno, antes mezclado lo de los insectos granívoros que se quedaron sin aves y la campaña de purga de insectos que regaron insecticidas desde aviones y al final se quedaron sin insectos polinizadores y ahora están importando insectos e intentando recuperar aves y bueno, pues lo han tenido bastante más fastidiado, ¿no? Al final es todo cuestión de dinero. Si lo tienes, pues lo importas y nada más. Como comentaba al principio de la charla, yo creo que nuestro objetivo aquí debería de ser el intentar mantener o hacer todo el esfuerzo por nuestra parte posible para intentar mantener que el sistema de la izquierda funcione y siga funcionando, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es beneficiarnos de forma directa o indirecta de ese funcionamiento. Aterrizando y, como he dicho antes, a mayor abundamiento, si empezamos a reflexionar sobre nuestros montes, ya en una escala un poquito más local, hay ejemplos muy interesantes, como es el tema de la regulación de la temperatura del suelo, que son cosas que a veces no, pero con años como este, sí que vale la pena que empecemos a tener en cuenta. La temperatura del suelo es uno de los principales factores que afecta a la generación de las semillas, a su crecimiento, al desarrollo de las plantas e incluso más importante que la temperatura del aire, ya que puede limitar la formación de las raíces, ¿no? La cubierta forestal o la cubierta vegetal puede actuar amortiguando las altas temperaturas registradas en el periodo estival. Por eso os decía que este año somos capaces de valorarlo adecuadamente cuando hemos visto que esos pastizales de diente que estaban en suelos no muy profundos se empezaban a amarillar en Cantabria, que es una cosa francamente difícil de ver. Y sin embargo, en las zonas más forestales, en las zonas más húmedas, pues donde se ha podido contar con mayor capacidad de retención de la humedad de la mañana, pues han conseguido mantenerse los pastizales verdes estupendamente, ¿no? El secuestro de carbono es algo que ya se ha comentado tanto y se comenta tanto en la prensa y en los medios de comunicación que ya es casi parece reiterativo. Bueno, pero el stock de carbono puede asumirse como un indicador de la capacidad de los ecosistemas para contribuir a la regulación del clima debido a su potencial para influir en la concentración de CO2 atmosférico. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? La cantidad de CO2 que se retiene en las estructuras vegetales, y no solamente en las leñosas, también en las herbáceas o incluso en las superficies marinas, en las propias láminas de agua, incluso en las bacterias que viven en la superficie. Todos aquellos que sean autótrofos fijan CO2 y producen biomasa que retiene este CO2, que al fin y al cabo es lo que necesitamos o que está ayudando para mantenernos las condiciones de vida que necesitamos nosotros para poder sobrevivir. El control de la erosión, pues es lo mismo. O sea, es más, esto el ser humano es tan consciente como que el Servicio Forestal Español, siempre que se hacía un pantano, se hacían unos trabajos importantísimos de restauración forestal en la cuenca del pantano, porque todos sabemos que las estructuras de raíces de todo tipo de plantas generan una protección frente a la erosión superficial muy importante. Y cuanto más profunda sea el desarrollo de esta raíz, pues más importante es esta labor, ¿verdad? La capacidad de rebrote, cuando estamos hablando de cepas de raíz, que en Cantabria nosotros tenemos los rebollos y los quejigos que tienen, bueno, incluso también la encina, que se ha utilizado tanto en la zona de la costa como en zona de interior, pues esa capacidad de rebrote hace que incluso aprovechándose o explotándose la especie, sigue realizando esa labor de protección de suelos. Bueno, en ese caso se podría meter, aunque puede ser conflictivo decirlo aquí, sería el eucalipto, ¿no? Que también es otra especie que rebrota de cepa y que, bueno, pues sigue reteniendo suelo incluso una vez explotado. Eso independientemente de que durante el proceso de explotación se estén abriendo unas pistas, se esté dejando una cubierta y se esté trabajando en pendientes tan fuertes
que claro, que tengas un problema de erosión superficial favorecido por el método de explotación, no por la especie que vegetal. Bueno, y el ciclo del carbono orgánico, que es fundamental, que es la única forma en que tenemos para disponer luego de un recurso básico para la creación de la vida, ¿no? En los ecosistemas de provisión, pues los que hemos comentado un poco, hablábamos de, no solamente tenéis que considerar que los ecosistemas son hábitats que permiten la supervivencia o la vida en buenas condiciones de diversas especies, de muchas especies. Nuestros bosques, los bosques atlánticos, tienen un amplio elenco de especies y esas especies nos proveen de diferentes recursos. Es que, bueno, es un poco reiterativa, pero bueno, los ecotonos presentes y la mezcla de sistemas favorecen una diversidad de oferta alimenticia y de refugio que permite la supervivencia de complejas cadenas tróficas faunísticas, elevando los índices de diversidad faunística que tendría un ecosistema único. Con esta frase, ¿qué he querido decir? He quedado un poquito rimbombante. Pues lo que quiero decir realmente es que como nuestro paisaje forestal o nuestros montes presentan una diversidad de paisajes en los que tenemos desde bosques más o menos desarrollados, bosques más o menos abiertos, zonas con orla, zonas de matorral, matorral más denso, matorral más abierto, zonas de pasto de diente, y todo forma un mosaico incardinado, ¿no? Muy entrelazado unos con otros y que están muy relacionados realmente. Entonces, ¿qué hace? Pues que las especies forestales puedan vivir bien dentro del bosque, pero también haya especies dentro del bosque que son de hábitat un poco más abiertos porque lo tienen tan próximo que se puede producir un tránsito entre unos y otros. Entonces eso al final diversifica la capacidad de aprovechamiento de los recursos que ofrece el ecosistema vegetal, ¿no? Entonces, si la biocenosis, que tendríamos la fitocenosis y la zoocenosis, diríamos que las plantas, al mostrar una gran diversidad, tanto en estructura como en especies, eso permite que haya también una gran diversidad de especies que se alimentan y aprovechan esos espacios. Mucho más que si fuese un hábitat único de grandes extensiones y luego hubiese otro a gran distancia, ¿no? Entonces, esa irrelación realmente permite que la capacidad de albergar diferentes especies sea mayor en estos paisajes tan diversos como los que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y un elemento que está cobrando también cada vez más importancia como recurso trófico, aunque está mucho más desarrollado en comunidades más próximas, es el tema de las setas. Las setas son saprófitos que viven de las raíces de otras plantas. Entonces, realmente necesitas, cuanta mayor diversidad de especies estás ofreciendo, mayor diversidad de setas vas a tener y mayor posibilidades de aprovechamiento. Y luego, por supuesto, pues las maderas, las leñas, los forrajes, que están aprovechados de forma directa, tanto por las entidades locales que obtienen muy buenos réditos de los montes públicos, como por particulares o arrendatarios. Y en los servicios culturales, realmente, como son siempre, por esto debe ser que son intangibles y son de nivel sensorial, pues me he ido a un ejemplo concreto. Me he ido al Monte Dobra porque como que me cubría bastantes aspectos. Y eso, fijaros que el Monte Dobra está aquí al lado, tiene zonas con bosque, zonas abiertas, zonas donde aflora la roca, más tiene estructuras que son prácticamente lapiaces y sin embargo pues ofrece valores científicos. Por eso ponía ahí la flor esta que tenéis ahí, es la Linaria triornitófora, que es una especie que se busca por su valor biogeográfico. Entonces, el Monte Dobra, que alberga las poblaciones más orientales de la Linaria, pues nos ha permitido marcar un límite biogeográfico y nos ha obtenido un valor pues, científico a la hora de recorrer, cartografiar y buscar especies, ¿no? También. Es un monte en el que está rutas para donde se pueden hacer pues, recorridos donde disfrutas del paisaje, puedes hacer cumbre, ver grandes paisajes, tiene valores estéticos y sobre todo lo ponía porque siempre se dice que estaba vinculado religiosamente con los pueblos cántabros. Entonces tiene ahí valores religiosos. Ves que en la cumbre tienes ahí un recordatorio de los valores religiosos muy vinculados con los estéticos y los de fortalecimiento espiritual. Entonces, claro, ahora ya, después de todo este tostón que os estoy soltando, que espero que no os hayáis ido todos ya, lo que tenemos que ver cuando vemos un paisaje así
o cuando estemos trabajando con alumnos, o cuando hagamos una salida al campo y nos encontremos con este paisaje, hay que hacer una aproximación de forma global. Todo lo que estamos viendo en esta fotografía está relacionado. Todo tiene interdependencias y podríamos ver, si quisiésemos hacer un esfuerzo y decimos, bueno, pues vamos a acercarnos al paisaje haciendo una evaluación de los distintos servicios ecosistémicos que podamos aprovechar en él, ¿no? O sea, todo este amplio elenco de cosas que hemos repetido ya varias veces y que ya tenemos más o menos claras en la cabeza, pues si nos ponemos aquí a pensar y decimos, bueno, pues vamos a quedarnos de los de sustento, los básicos. Pues tenemos primero ya el propio hábitat que estás generando, que tenemos aquí una diversidad, lo que os comentaba antes, de una fitocenosis muy diversa, donde tienes estructuras forestales más desarrolladas, zonas de orla, setos, estos son matorrales muy densos, luego tenemos matorrales más aclarados, luego tenemos prados de diente y luego prados de siega, ¿no? En el entorno de la casa, que esto ya sería fuera del monte. Entonces, realmente toda esta estructura está relacionada, está ofreciendo, bueno, pues tenemos aquí zonas de pedregal, bueno, y aquí tenemos la roca yerma, incluso tendríamos algo de los arenales, vamos, que esto es un auténtico resumen de la definición de monte que teníamos al principio de la charla, ¿no? Y sin embargo, pues aquí es lo que estamos viendo. Pues tenemos desde el sistema estaría produciendo oxígeno, mejorando la calidad de nuestro aire, tendríamos el ciclo de agua completo, tendríamos las laderas, las nubes arriba que terminarían descargando en la ladera para que escurriera el agua a través de toda esa lámina de vegetal que estaría absorbiendo parte de la materia orgánica que tiene y por lo tanto permitiendo que al final el agua cuando llega al pantano tenga mejor calidad. Y ese pantano sería una superficie de lámina de agua que al sufrir el calor del sol pues se evaporaría y volvería a incorporar el agua a las nubes y así se cerraría el ciclo. Estaríamos viendo cómo se produce el ciclo entero. Tenemos la protección de la erosión que os decía. En cuanto se ha hecho el embalse, se ha hecho una repoblación intensa que además haya sido reforzada por ahí un precioso abedular, creo recordar, que protege y evita que cuando el agua escorre por esa ladera produzca erosión y lo que haga sea aportar todos esos sedimentos o toda esa materia mineral que terminaría depositándose en el embalse, rellenándolo y reduciendo tanto su capacidad hidroeléctrica como de almacenaje de agua, como vamos, cualquier objetivo que haya podido tener en un principio, ¿no? Entonces, ahí está, y lo está haciendo ellos. No hay ninguna infraestructura por parte del hombre. Ellos nos están ayudando a tener o poner disponible de ese agua de calidad. Y hablaba también del tema de la formación del suelo. Ahí vamos viendo cómo desde las rocas que tenemos al principio desnudas se va produciendo una fracturación, un proceso de mineralización y concentración de materia orgánica progresiva que permite el desarrollo de comunidades vegetales cada vez de mayor porte y mayor desarrollo, ¿no? Pues todo ese medio, todo ese flujo de energía son los que permiten esas casas que están ahí vivir y obtener réditos, vamos, de este medio. Estaríamos hablando solamente de los valores de los recursos ecosistémicos de sustento, pero podríamos estar hablando pues de la caza, de la pesca, del forraje, o sea, obtenemos ahí un montón de materiales de aprovechamiento directo e incluso pues, el valor estético que pueda tener este propio paisaje, ¿no? Entonces nos llegamos al punto más, al meollo, porque al fin y al cabo todo lo que es gratis no se valora y para poder llegar a las Naciones Unidas con planes de inversión y con planteamientos que sean más pragmáticos, que puedan entender el conjunto de la sociedad, pues se está buscando y están avanzando un montón, y ahora veremos algunos ejemplos, cómo valorar estos servicios ecosistémicos. O sea, esto del paisaje o esto del agua, ¿cómo valoramos? ¿Cómo llegamos a cuantificar estos aportes que está haciendo la naturaleza por sí misma y sin que nadie se lo pida? Como decíamos, bueno, los montes están sufriendo los impactos del cambio climático y de los cambios de uso del suelo, y estos impactos, cuya previsión es que se agraven en el futuro próximo, además, tal como están yendo
las cosas, está repercutiendo en una funcionalidad de los sistemas naturales y, en consecuencia, en la capacidad que estos tienen para suministrar estos servicios ecosistémicos que nosotros estamos tan interesados en que sigan produciendo, ¿no? Se están asignando valores económicos a muchos servicios, valores que a menudo basados en el costo de reemplazo por alternativas antropogénicas. Es decir, al final, ¿cómo se nos ocurría valorarlo? ¿Cómo se les ocurrió a los expertos valorarlo? Dios me libre. Por decirle, bueno, si no tuviésemos un bosque que regula el ciclo del agua, ¿cómo haríamos nosotros eso, ¿no? Por ejemplo, ahora veremos algunos ejemplos que pueden ser quizá más esclarecedores. La atribución de un valor económico a la naturaleza, por ejemplo, a través de los mercados de biodiversidad, que también se están cogiendo cada vez más y más importancia, está provocando cambios transdisciplinarios en la forma en que se concibe y maneja el medio ambiente. Ya estamos empezando a hablar de la responsabilidad social, las oportunidades de negocio, incluso, como no, el futuro del ser humano. Y lo que sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que esos servicios están directamente relacionados con el bienestar humano y que el cómo los explotamos, cómo los conservamos, cómo los gestionamos son nuestra elección. Pero al final, si nosotros tomamos o decidimos seguir explotándolos sin ningún tipo de control, estaremos actuando directamente sobre esos servicios de soporte que estábamos viendo en la fotografía anterior y ellos se encargarán de ir deteriorando de forma directa al resto, ¿no? Bien, ¿cómo se ha planteado el tema de valorar estos servicios ecosistémicos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, claro, hay distintas escalas de trabajo también, porque si os dais cuenta, cuando hemos hablado de los 4 tipos de valores ecosistémicos o recursos ecosistémicos, estamos hablando de escalas y de identidades de muy diferentes tipologías. O sea, estamos hablando de los ciclos de carbono y estamos hablando del valor científico de una especie amenazada, o estamos hablando del uso medicinal de la camomila, ¿no? Entonces, está claro que lo primero que tenemos a la hora de poder definir cuál es el recurso, es definir de qué recurso estamos hablando. ¿Cuándo vamos a hacer la valoración? ¿De qué vamos a valorar? ¿Del ciclo del carbono o vamos a hablar de la camomila? Entonces, una vez que tenemos claro y se caracteriza ese elemento, lo tenemos que ver es, bueno, ¿por qué tenemos esta camomila o por qué se produce este ciclo del carbono? ¿Qué requisitos, primero bióticos son necesarios para que esto se siga produciendo? Es decir, yo quiero mantener la camomila, pero es que la camomila se me reproduce mediante una polinización cruzada de determinado insecto. O imaginaros que estamos hablando de la sorbaria, que está prácticamente muy vinculada con un tipo de mariposa, ¿no? Pues si queremos conservar esta especie, deberemos de conservar también esta otra especie que está relacionada con ella. Y esta otra especie, a su vez, la hormiguera, puede estar relacionada con la supervivencia de las hormigas. Entonces, si yo lo que hago es tratar con insecticida a los hormigueros y acabo con las hormigas, a lo mejor me estoy cargando la mariposa que luego al final se carga a la camomila, ¿no? Bueno, a la sorbaria en este caso. Y después, una vez que tenemos claro los ciclos, las relaciones, que bueno, que es bastante complejo ya tener claro cómo se están interrelacionando todos los elementos de la biocenosis, tendríamos que empezar a pensar y decir, bueno, sí, pero ¿y esta sorbaria por qué está aquí? Pues esta sorbaria está aquí porque a lo mejor este suelo es un suelo que tiene una tipología ácida, es un suelo que filtra muy bien, drena muy bien, entonces es una zona muy húmeda con la cual aporta agua muy frecuentemente, pero como drena muy bien, pues está siempre bastante seco y entonces eso permite que esta especie pueda crecer. Lo cual está vinculado también eso de que drene con la que haya buenos hormigueros. Al final todo va a estar bastante interdependiente. Lo digo porque a la hora de valorar la supervivencia de la camomila no solamente es lo que tengo que abonar y regar a la planta, sino todo lo que voy a necesitar mantener para que esa camomila siga existiendo de forma natural, ¿no? Después, ya con todos estos indicadores que tenemos, los economistas han desarrollado árboles de toma de decisión brutales. Esto lo pongo como un ejemplo, pero vamos, no lo vamos ni a leer. Pero los economistas, aquí se han metido ya directamente los economistas y han sido, bueno, interesante, ¿no? Cómo plantean para luego poder llegar a poner un precio al final las interrelaciones que tienen a nivel de mercado y de planteamiento, ¿no? De uso.
Métodos que se están aplicando para valorarlos. Pues estaría la prevención de costos, que sería los servicios que permiten que una sociedad evite los costos en los que habría incurrido en la ausencia de estos servicios. Lo que os comentaba antes, este es el ejemplo que os decía antes. Por ejemplo, el tratamiento de desechos por humedales permite evitar el coste de salud. Esto es un ejemplo de las estaciones estas depuradoras que se está optando para, en pequeños núcleos de población, recurrir a sistemas de lagunaje en los que la flora natural de la laguna realiza labores de depuración en las que, si somos capaces de controlar que todo lo que se vierta a esa laguna sea materia orgánica del pueblo, podríamos tener una depuradora de materia orgánica bastante eficiente. Otra cosa es que luego venga uno, lave el coche y tire el aceite allí. Entonces, bueno, pues posiblemente genere un deterioro en la calidad de la comunidad vegetal que tiene esa laguna y, por lo tanto, pues su capacidad de depuración se pierda, ¿no? Pero es fruto de un mal uso o de una mala praxis por parte del hombre, que no del ecosistema, ¿no? El costo de reemplazo, pues lo que pueda ser sustituido por un servicio artificial, ¿cuánto nos costaría, ¿no? Eso es bastante fácil de calcular. El factor ingreso. Los servicios proporcionados para aumentar los ingresos. Por ejemplo, una mayor calidad de agua aumenta las capturas de pesca y, por tanto, aumenta los ingresos de los pescadores. Estos efectos, exactamente, es decir, tú, ¿por qué estás teniendo? Bueno, creo que el ejemplo ha quedado bastante claro, ¿no? Si tú tienes realmente, pues sí, mira, esto podría estar relacionado con el tema de la cuota pesquera, que ahora mismo está tan en boga y que está generando tantas suspicacias por parte de determinados sectores, ¿no? Está claro que el gestionar adecuadamente la explotación de un recurso y permitir su recuperación puede favorecer que en años futuros haya mayor obtención de recursos y mayores rendimientos. Pero si seguimos sobreexplotando y no se permite la renovación del recurso, es muy probable que dentro de unos años haya que cerrar o buscar otra vía de alimentación. Y este es precisamente un punto de inflexión en el que estaría enmarcado esta charla. ¿Qué optamos? Podemos optar por mantener la explotación, si no pasa nada. Tú sigues sacando lo que quieras, el recurso no se recupera y ya veremos qué pasa. Oye, ya veremos qué pasa. Siempre está esa alternativa. El costo de viaje, por supuesto, pues cuando tienes que... La demanda de servicios puede necesitar viajar, cuyos costos pueden reflejar el valor implícito del servicio, por ejemplo. El valor de la experiencia ecoturística es al menos lo que el visitante está dispuesto a pagar para llegar hasta allí. Esto es un ejemplo bastante claro. Esto, además, lo habréis visto, que lleva ya años intentando implantarse con el tan discutido tasa de espacio natural. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para poder disfrutar de un espacio natural bien conservado? Siempre y cuando todo el dinero que se gestionase y que se recibiese por las entradas se fuese a estar destinado a la conservación de ese espacio, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? El concepto de gratuidad también lleva muchas veces implícito una menor valoración del recurso. Los precios hedónicos, pues sería otra vuelta de tuerca a lo que acabamos de decir, ¿no? La demanda de servicios puede reflejarse en los precios que se pagan por los bienes asociados. Por ejemplo, precios de las viviendas costeras que son superiores a los de los hogares en el interior. Eso es un ejemplo clarísimo, ¿no? Si tienes un piso, el mismo piso, en la misma planta, en dos edificios anexos, uno que tiene vistas y otro que no tiene vistas, pues es más caro el que tiene vistas, ¿no? Y sencillamente eso. ¿Y qué es lo que está recibiendo? Pues el aporte del entorno que tiene ahí. Obviamente las vistas, cuando hablamos de vistas, implícitamente queda recogido una amplia... primero, abarcar una amplia superficie, pero que tenga pues elementos como el mar, montañas, bosques, o sea, la naturaleza metida en casa, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso es un recurso claramente ecosistémico que nos está brindando por la patilla la naturaleza, ¿no? Y por último, pues la valoración contingente, que es la demanda de servicios, puede ser provocada por el planteamiento de escenarios hipotéticos que implican la valoración de alternativas, ¿no? O sea, lo que os comentaba yo antes de cuánto estaríamos dispuestos a pagar por entrar. Como puede quedar un poco así raro, pues os voy a leer un par de ejemplos que quedaron como muy claros y luego entramos a una singularidad de una pequeña planta mexicana que también me ha hecho mucha gracia y quiero compartir aquí con vosotros. En Nueva York, dos ejemplos. En Nueva York, cuando la calidad del agua potable cayó debajo de los estándares requeridos por la Agencia de Protección Ambiental, las autoridades optaron por restaurar la cuenca contaminada de Castile Park.
que previamente había proporcionado el servicio ecosistémico de purificación del agua de la ciudad. ¿De acuerdo? Es un poco el sistema este de lagunaje, simplemente que aquí, bueno, estamos hablando de escalas americanas, que todo es como muy grande. Una vez que se produjo la entrada de aguas residuales y plaguicidas en la cuenca, se generaron procesos abióticos naturales, tales como la absorción y filtración de los productos químicos por el suelo, junto con el reciclaje biótico a través del sistema de raíces y los microorganismos en el suelo. La calidad del agua mejoró, a nivel que cumple con la normativa gubernamental. ¿De acuerdo? El coste de esta inversión en capital natural se estimó entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, muy inferior a lo que hubiera costado, que era entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, la construcción de una planta de tratamiento de agua. ¿Vale? Aparte de que habría que añadir unos 300 millones de dólares de costos para su funcionamiento, vamos, que la naturaleza funciona por sí misma. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de lo bien que se puede valorar, ¿no? De 1.500 millones a 8.000 millones más 300 periódicos. Otro ejemplo sería en los años 80, esto es curioso también, la empresa de agua mineral Vitel se enfrentó a un problema crítico. Ellos explotaban un acuífero que estaba también rodeado por población agrícola y que estaba produciéndose, pues eso, nitratos y pesticidas estaban penetrando en las fuentes de agua de la empresa del noroeste de Francia, ¿no? Los agricultores locales habían intensificado sus prácticas agrícolas y eliminaron la vegetación autóctona que previamente filtraba el agua antes de entrar en el acuífero utilizado por Vitel. Esta contaminación puso en peligro el derecho de la empresa a utilizar la denominación agua mineral natural, claro, porque ya no cumplía con los requisitos básicos que marca la legislación, ¿no? De acuerdo con la legislación vigente en Francia. En respuesta, Vitel desarrolló un paquete, fijaros que esto es y le salió rentable, Vitel desarrolló un paquete de incentivos para mejorar las prácticas agrícolas de los agricultores y, en consecuencia, reducir la contaminación del agua que había afectado al producto Vitel. Vitel proporcionó asistencia técnica gratuita a los agricultores a cambio del acuerdo de los agricultores de mejorar la gestión de los pastos, reforestar las cuencas y reducir el uso de agroquímicos. Es un ejemplo de un programa de pago por servicios ecosistémicos. Y este es un caso muy curioso porque, bueno, recoge todo, ¿no? El mezquite es un pequeño arbustillo, es una leguminosa, de estas que comentábamos antes, que fija nitrógeno atmosférico, y que ayuda a mejorar entonces la composición mineralógica del suelo, y que se encuentra en zonas prácticamente desérticas de México, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, en zonas tan áridas y tan duras, todo el ecosistema se adapta y es un ejemplo muy claro de provecho que en este caso hace el ser humano, pero también los animales que viven en el entorno de esta especie, que es prácticamente la única oferta de alimento que tienes en la zona, ¿no? Entonces, los mezquites son unas plantas que son, bueno, imaginaros, son capaces de vivir en condiciones prácticamente desérticas, son muy tolerantes a la sequía debido a su extensísima raíz. Bueno, nos había comentado, otro elemento más que tiene. Se ha medido, creo recordar, 70 metros de profundidad de raíz. Entonces, tiene una raíz pivotante que penetra en el terreno y, claro, imaginaros la capacidad de retención y de estructuración que tiene en el suelo. Bueno, en realidad tiene muchísimas más aplicaciones, pero claro, al romper tanto el suelo, también acelera los procesos de mineralización, pero además también genera unos labores de protección frente a erosiones, ¿no? Los mezquites dan sombra donde nada más lo da. Esto estamos hablando de una sombra, pero claro, estamos hablando de condiciones de 1,5 metros de altura, ¿eh? Los mezquites son leguminosas, fijan nitrógeno en el suelo donde crecen. La madera es muy dura y se usa para fabricar muebles y accesorios. La leña arde lentamente. El humo de la madera aporta además un aroma distintivo a la comida. Entonces, con esto, los nativos de la zona no solamente fabrican sus muebles, sino que obtienen las leñas, obtienen en las barbacoas son muy demandados porque las ramas finas las utilizan para aromatizar la comida. Es melífera, con lo cual atrae a los insectos para que la polinicen, que decíamos que no solamente el ser humano se beneficiaba de este arbusto, sino que además produce otro recurso directo que es directamente la miel, ¿no? Las hojas, que ya creo que es lo único que nos quedaba por aprovechar de este ejemplar,
las utilizan como infusiones que tienen funciones médicas, las utilizan la infusión para colirios, las semillas las muelen y producen una harina comestible que a falta de otro cereal, pues se utilizan como masa incluso para hacer arepas. También se usa para hacer, los frutos se utiliza para hacer mermelada e incluso vino, pues macerados, porque son semillas muy secas, ¿no? Pero bueno, ya veis que se aprovecha, como se dice aquí siempre, esto es como el cerdo, ¿no? Que se aprovecha hasta el rabo. Entonces, se ha aplicado estos cuadros racionales que os comentaba que habían desarrollado los economistas. Y bueno, pues realmente empiezas a apuntar la cantidad de cosas y de beneficios que está generando y este arbusto pues tendría un valor elevadísimo. Y sin embargo, pues estuvo a punto de desaparecer en una zona concreta por unas modificaciones que se quería convertir a regadío, estuvo a punto de desaparecer y extinguirse la especie, ¿no? Volviendo a Cantabria, y por terminar con el tema de los servicios ecosistémicos, a ver, los montes, bueno, en Cantabria los montes han sido objeto de intensas presiones de origen antrópico que han provocado la reducción del área ocupada por bosques en favor de matorrales y pastos. Esto ha generado la modificación de los patrones florísticos y estructurales, que pueden tener un efecto beneficioso, y un intenso aprovechamiento ganadero y forestal, la recuperación de espacios para nuevos cultivos y pastos, la explotación de leña para uso doméstico, industrial, e incluso los incendios forestales han ocasionado la reducción de la superficie que ocupaban las formaciones forestales. En algunas zonas la presión antrópica ha sido tan intensa que se perdió por completo la cubierta forestal, lo que ocasionó graves problemas de erosión. Sí, esto lo tenemos en zonas de la cuenca alta del Miera, por ejemplo, tenemos ejemplos muy claros de esto. Esto dio lugar a que se llevaran a cabo repoblaciones forestales, principalmente con especies de pino, acompañadas marginalmente por otras especies. Históricamente se ha llevado a cabo clareos para crear pastos con bajas densidades de árboles maduros que proporcionan bellotas, leñas, amplias áreas para el pastoreo, incluso a veces se quemaban para crear áreas de pastoreo. De hecho, el sobrepastoreo de estas formaciones provocó las importantes pérdidas de suelo, aspecto que se viene señalando en las gestiones forestales ya desde el siglo XIX. El cambio climático no va a hacer más que empeorar estas condiciones y creo que nos encontramos ante un riesgo de no vuelta atrás. Y si queremos asegurar el futuro de nuestros montes, debemos de empezar a hacer y plantearnos unas gestiones que estén realmente vinculadas y adaptadas a las condiciones que se nos van a producir en el futuro próximo, ¿no? Es lo que llamamos una gestión adaptativa. Básicamente, una gestión adaptativa consiste en intentar mejorar el estado de conservación de los ecosistemas sobre los que vamos a trabajar, adaptándonos a los cambios o a las nuevas condiciones que nos vayamos a poder encontrar. Es muy claro tener los objetivos que queremos y trabajar en consecuencia. Para cada tipo de manejo se analiza su afección a la provisión de servicios y, obviamente, si vamos a optar por una forma u otra, pues como hemos dicho varias veces a lo largo de la charla, debemos de decidir qué alternativas queremos para el futuro, ¿no? Ya hemos comentado que los bosques atlánticos son unos sistemas muy complejos que tienen una alta capacidad para reorganizarse y es fácil, sería conveniente intentar mantener siempre la máxima diversidad. Y no digo biodiversidad, digo diversidad porque no solamente hablamos de incrementar la diversidad a nivel de especies, sino también incrementar la diversidad en función de la estructura, tanto de los hábitats como dentro de los propios hábitats. Esto es especialmente relevante en el caso de los bosques, en los que debería de tenderse a mantener una amplia distintos tipos de edades vegetales, distintos tipos de especies y distintos tipos, y que cada una de estas especies tenga distintos tipos de edades, de forma que nos aseguremos el reclutamiento de nuevos ejemplares y la sustitución de los más mayores por nuevos ejemplares en un ritmo medianamente asumible, ¿no? Porque al final el bosque atlántico no son especies que necesiten de un evento catastrófico para poder germinar ni volver a crecer, ¿no? Los mosaicos forestales cumplen eficazmente con la función protectora. Estos mosaicos forestales son los que hemos hablado del paisaje cántabro por antonomasia, incrementando los índices de diversidad y facilitando otros usos pastorales y recreativos. Como os comentaba, pues hay que
prever que en el futuro pues, vamos a tener periodos de mayor sequía, con lo cual las especies más exigentes en agua van a necesitar vivir en condiciones de sombra y estar suficientemente protegidas, porque en zonas expuestas van a sufrir las carencias hídricas, y ya este año mismo se ha visto en algunos fresnos añosos cómo se ha acelerado el declive de los mismos, pues por la falta de la disponibilidad, o lo que comentaba antes de los pastos de dientes sobre suelos poco profundos que han amarilleado muchísimo y han perdido la productividad, ¿no? Claro, si empezamos a producir cambios en pérdidas de especies y aumento de otras especies, eso generará también que los que se alimentan de estas otras especies cambien en cuanto a composición, y toda la cadena trófica al final pueda sufrir modificaciones. Los incendios, al igual que os comentaba, también van a subir en virulencia y habrá que tener muy en cuenta su comportamiento como evento disruptor, ¿no? Y con esto pues llegamos a los incendios, ¿no? Un incendio forestal es un fuego que se extiende sin planificación, ni gestión, ni control, ¿de acuerdo? Afecta a combustibles vegetales, a la flora y, por supuesto, a la fauna. Aquel que no sale es muy triste recorrer una zona quemada y encontrarse por los cadáveres de muchos anfibios vamos, y lagartos, e insectos y la verdad y de todos los gasterópodos. Es un poco triste. Un incendio forestal se distingue de otros tipos de incendio por su amplia extensión, la velocidad con la que se puede extender desde su lugar de origen, su potencial para cambiar la dirección inesperadamente y su capacidad para superar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos. Los incendios forestales son unas formas más frecuentes de desastre natural y en algunas regiones del mundo, como por ejemplo Mediterráneo, Siberia, California y Australia. Sin embargo, bueno, comentaba aquí que es probable que la inexistencia de estadísticas sobre incendios forestales anteriores a la década de los 60 pueda haber hecho la idea o haya contribuido a difundir la creencia de que su presencia actual en los montes españoles constituye un problema ligado exclusivamente al desarrollo económico de los últimos años. Y no es así. Realmente el tema de los incendios forestales ya acabamos de ver que forman parte del propio dinámica ecológica en zonas más mediterráneas y forma parte de la actividad antrópica desde la más antigua, la mayor antigüedad, ¿no? Hoy se acepta, por ejemplo, cuando hablábamos de que nosotros estamos en el entorno de la región biogeográfica atlántica, que que ciertos paisajes preantrópicos del mundo atlántico han estado condicionados igualmente por el desarrollo de incendios periódicos. Y como ejemplo se habla muchas veces de la presencia de especies pirofíticas como lules o las ericas, que o si no hubieran podido desaparecer en condiciones de humedad como las que tenemos nosotros, si no hubiera habido un fuego o una recurrencia cada cierto espacio de tiempo de una presencia de fuego que les hubiera favorecido frente al resto de las especies, ¿no? En la mayor parte de los territorios noroccidentales de la península, el fuego ha jugado un papel trascendental como instrumento para eliminar malezas, acondicionar los campos de cultivo, regenerar los pastos, las rozas, o incluso para fabricar carbón vegetal, como se hacía en España, en Cantabria, en los años 30 y 40. Y bueno, y tanto es así que si miramos el mapa de los incendios forestales en España en la década 2006-2015, vemos que la zona atlántica es el mayor número de incendios, ¿no? Que eso nos puede llevar a una reflexión, pero más que a la propensión del entorno, que es lo que estamos comentando antes, es que de forma secular en esta región geográfica el fuego ha sido una herramienta utilizada para la gestión y el aprovechamiento del territorio. Bueno, pues no os voy a contar nada que no os hayan contado en otras charlas sobre el tema de cómo funcionan los incendios. Los incendios provocados para favorecer el crecimiento de las especies herbáceas en la primavera. Como dice el texto, los pastores quemaban el monte a comienzos de primavera para eliminar las plantas leñosas no aptas para la alimentación del ganado. Y tras un corto periodo, gramíneas como el Agrostis cortisi, la festuca o los brachipodium, los lastones, cubrían de nuevo el espacio quemado, constituyendo un pasto excelente, ¿no? Aunque a más largo plazo empezaría de nuevo a aparecer vegetación leñosa cuyas raíces hubieran resistido este fuego superficial, que es el que tiene esta característica de fuego que se utiliza para este tipo de usos, ¿no?
Especies como, por ejemplo, pues el tojo del que estábamos hablando antes, que además tiene un carácter pirofítico, ¿no? Algunas especies cuyas semillas, pues eso, son estimuladas por el incendio, se regeneraban con gran vitalidad y esto volvía a hacer necesario una nueva quema para producir hierba. Estas prácticas pirofíticas que llevan realizando desde la prehistoria hasta nuestros días está demostrada por los análisis polínicos e incluso por referencias históricas en documentos ya desde el fuero juzgo del año 634, los fueros reales de Alfonso X en 1235 o el fuero de Santiago de 1252, ¿no? Y aquí hablaba, lo que sí es cierto, que a mí pues esto sería para reflexionar, a comentarlo después al final de la charla, es que en 1844, en una circular publicada por el Boletín Oficial de la Provincia de Santander, el 6 de septiembre, dice textualmente: los repetidos incendios que de poco tiempo a esta parte han ocurrido en los montes de esta provincia, causados por unas personas que sin duda se complacen en la ruina de los pueblos y otros por los pastores, con el fin de aprovechar las nuevas hierbas que enseguida retoñan. Vemos que, bueno, que se han recuperado costumbres ancestrales para combatir el avance de pastoreo y favorecer la vegetación. Las proyecciones además nos indican que las condiciones van a ser cada vez más difíciles. Los efectos del cambio climático harán que los incendios forestales aumenten un 50% para finales de 2100 y que estos incendios serán cada vez más frecuentes en zonas donde anteriormente no ocurría. ¿De acuerdo? Es decir, que no solamente vamos a tener que lidiar con los incendios de regeneración de pastos o de control territorial, sino que además cada vez serán incendios más grandes y más frecuentes. En este contexto y desde el punto de vista de su trascendencia sobre la pérdida de los valores ecosistémicos de nuestros montes, de todos los incendios forestales, los más importantes y peligrosos son los grandes incendios forestales. Estos, que son el 0,41% del número total de incendios, son realmente pocos, frente al 99,59% del resto de los incendios forestales y conatos, que son los que tienen menos de 1 hectárea, ¿no? Son estos GIF, estos grandes incendios forestales, los responsables de la quema de alrededor del 54,96% de la superficie total. O sea, pensad que el 0,41 son causantes del 54,96. Vamos, esto es más llamativo todavía que el reparto de la riqueza. Sin embargo, nosotros que podríamos pensar y decir, pues mirando la superficie de los incendios que han tenido lugar en el 2021, nos llama la atención, o a mí me ha llamado mucho la atención, darme cuenta de que se han producido 3 de los, creo que eran 18, de los 20 incendios forestales, de grandes incendios forestales que se han producido en España en 2021, 3 son el 4, 5 y 6. Lo que pasa es que está tan pequeño. Yo sé que son una zona de Senarredondo, el otro es en Tudanca y el otro pues, es uno que se produjo en la zona de San Vicente, una zona más costera. No lo consigo ver bien. Pero bueno, eso superaron esas 500 hectáreas que les caracterizan como incendios, como grandes incendios forestales. Debemos pensar que esos fenómenos, o sea, que no son tan ajenos a nosotros, se van a producir más y van a ser más virulentos en el futuro. Eso es muy importante a la hora de plantear o de planificar cómo va a ser la hora de abordar la política de los incendios forestales, ¿no? La importancia del factor humano como detonante de los incendios forestales en España destaca principalmente en el noroeste, donde realmente el porcentaje de los incendios provocados es muy alta, tanto en la zona como Asturias, Cantabria, País Vasco, incluye incluso León y Zamora, ¿no? Aquí él dice que el 73,86% son intencionados, pero es porque se sabe que son intencionados. Luego hay muchos que son desconocidos, ¿no? Entonces, si lo incluimos, pues veríamos que el porcentaje aumenta mucho, ¿no? 5 de los municipios, de los 200 municipios que ordenaron todos y cada uno de los años entre 2001 y 2015, se encuentran en Cantabria, lo cual nos refleja un poco la trascendencia y la relevancia de los incendios recurrentes que tenemos en la región. Los montes de Celaya, Vega de Paz, Los Tojos, Cabuernia y arden año tras año. Estos incendios, sin embargo, no son como los demás, ocurren en invierno, no se quema apenas arbolado y suelen estar causados por ganaderos, ¿no? Bueno, no queremos satanizar a ningún sector, pero bueno, muchos están vinculados a esto. Y esto es importante que tengamos en cuenta esta tipología porque es la que nos tiene que favorecer o que nos tiene que ayudar a orientar a la hora de afrontar la gestión de los fuegos o de la tipología de fuegos que tenemos en la región ahora mismo, ¿no?
Aquí un ejemplo más, pues eso, si frente a la media nacional, que es del 13%, en nuestros casos pues son el 88%, ¿no? Y es muy indicativo y muy singular que la gran porcentaje de los incendios en nuestros casos pues, se producen entre febrero y marzo, lo cual muestra claramente un objetivo, ¿no?, de uso. Este conflicto de quemas está claro que bueno, se está analizando cómo poder abordarlo y cómo poder reducir que se produzcan este tipo de quemas incontroladas, ¿no? Este conflicto de las quemas parte de la falta de coordinación y es una cosa que se está intentando solucionar, ¿no? De que lo planteaban como cuando esto en un estudio que se hizo sobre la población rural de la zona del Soba, pues lo planteaban casi como una especie de rebelión, ¿no? Dice, está claro que hay que llegar a un acuerdo entre el Gobierno de Cantabria, que es el gestor de los montes de utilidad pública, y las juntas vecinales y ayuntamientos, que son los propietarios, y los ganaderos, que son los que utilizan el monte, ¿no? De este intento de coordinación surgió el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, el PEPLIF, que entre muchas medidas contempla quemas de pasto consensuadas. Y esto es muy importante porque esto es realmente una de las líneas de trabajo en las que se va a hacer mayor hincapié en el futuro próximo, que es que si bien el uso del territorio, hayamos hablado de que los montes cántabros son especialmente valiosos por su estructura en mosaico, que eso incrementaba su capacidad de oferta de recursos ecosistémicos. Lo que no podemos es mantener un sistema de explotación o de regulación territorial que genere al final incendios descontrolados. Entonces, si el incendio es una de las herramientas que secularmente se ha venido utilizando y que forma parte de la raigambre cultural, habrá que hacer de alguna manera que esos incendios sean controlados, sean regulados, sean dirigidos y no excedan nunca las superficies que se quieren gestionar, ¿no? Entonces es el planteamiento que se quiere hacer ahora con la prevención a través de quemas controladas. Estos son los ejemplos de los tipos de incendios más comunes que tenemos en Cantabria. Realmente, como veis, son incendios, bueno, esto lo estarán comentando todos los demás ponentes y con mucha mayor precisión y conocimiento que yo, pero como veis son incendios de superficie, son frentes de llama que no son demasiado altos y que avanzan muy rápido y que, bueno, que sin embargo muchas veces se van porque se hacen de forma descontrolada o por condiciones no se prevén las condiciones ambientales que van a tener y hay condiciones de viento que favorecen muchísimo la dispersión de pavesas. Entonces, en muchas ocasiones, como vemos en la parte inferior derecha, estos fuegos pueden llegar a entrar en zonas arboladas, incluso generar incendios de copa, que ya son mucho más difíciles de apagar y que obligan a recurrir a medios muchísimo más caros. Si hiciésemos un valor, el valor de la... Sería interesante plantear cómo hacer una valoración del servicio ecosistémico de prevención frente al fuego, con la cantidad de recursos y gastos que se hace ahora mismo en la lucha por la extinción, vamos, todo el campo de extinción, ¿no? Bueno, pues esta, como suele pasar a mí, me ha adelantado a la diapositiva y bueno, pues como comentaba antes, a estas alturas ya somos conscientes de los valores ecosistémicos del monte y de que el fuego puede ser una de las causas de su deterioro. También hemos visto que el fuego ha sido una herramienta secular inherente a la cultura agroganadera cántabra, que ha sido utilizado como herramienta para ganar terreno al bosque y como método de control para evitar que éste recuperara las zonas ganadas por el hombre. Cuando somos conscientes de que nos encontramos ante un escenario socioeconómico que aconseja mantener este tipo de usos agroganaderos en el medio rural, ahora sabemos que encima las condiciones del cambio climático va a favorecer una mayor virulencia de estos incendios, es sin duda el momento de buscar alguna alternativa que permita la convivencia de ambos elementos, los bosques y los usos agroganaderos. Aquí estamos viendo pues, un ejemplo de las quemas que os explicará con mayor detalle en otras charlas, en las que lo que se produce es, si nosotros queremos mantener una producción pastícola suficiente para mantener la cabaña ganadera que es necesario para garantizar la producción de la demanda de la sociedad, tendremos que ajustarnos a que el mantenimiento de esa parcela sea lo más
ajustada posible, valga la redundancia. Es decir, vamos a quemar solo aquello que sea estrictamente necesario. Quemaremos cuando tengamos un conocimiento de que haya una carga ganadera suficiente que vaya a mantener, al menos durante unos cuantos años, esa zona en estado pastable. No podemos quemar una zona en la que luego no vaya a entrar ganado y se vaya a embastecer de un año para otro, lo cual obliga a tener que hacer quemas de un año para otro. Los fuegos, por muy rápidos que sean, generan mermas en las condiciones y los servicios ecosistémicos que ofrece esa superficie y si bien el sistema tiene esa capacidad de autorrecuperación, debemos ayudarle en la medida de lo posible. También igualmente, uno de los elementos que hemos comentado que es necesario mantener es la biodiversidad. De esta forma, obliga a que las quemas, en vez de grandes superficies continuas, quizás sería mejor plantear pequeñas quemas en mosaico que permitan la permanencia de otras estructuras vegetales en el entorno, que sirvan como albergue y cobijo para otras especies animales y que se vayan a alimentar de la zona de pradería, pero que puedan cobijarse en la zona de bosque o matorral que vamos a formar un mosaico. La estructura de mosaico es la que deberíamos intentar mantener siempre que sea posible. Un mosaico que esté vinculado con setos y cierres que permitan la comunicación entre unidades arboladas y otras y intentar minimizar que el fuego genere eso, pues que alcance grandes temperaturas y alcance a las zonas arboladas, que es lo que hace precisamente cuando entra ese combustible leñoso. Aumente mucho la temperatura, ralentiza la velocidad y genera mucho más calor en el suelo, generando pues eso. Ya no solamente cambios en la composición geoquímica, sino también destruyendo de forma sistemática toda la fauna y todas las puestas, e incluso los animales que hayan podido estar en el subsuelo, ¿no? Entonces, está claro que nuestro objetivo a medio plazo tiene que ser autorizar las quemas, pero bajo estrictísimos, diría más que estrictos, métodos de control y bajo un seguimiento técnico que permita asegurar su mínima afección sobre los valores ecosistémicos que nos aportan nuestros montes. Aquí tenemos un servicio forestal pues, realizando una quema controlada de una zona de pasto al lado de una zona de matorral que si se hace bien pues no tiene por qué sufrir y el pasto pues volverá otra vez a recuperar sus condiciones en menor espacio de tiempo posible. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues permite controlar las condiciones de humedad del día de quema, previniendo el riesgo de escape, permite definir las superficies y tipologías de terrenos y de vegetación a quemar. Esto es muy importante para conservar esto que os comentaba, esta estructura en mosaico y favorecer la mayor diversidad posible de estructuras vegetales. Permite controlar la evolución del incendio, que no se te escape, ver que si cambian las condiciones meteorológicas puedas tener capacidad de reacción frente al mismo. Permite disponer de equipos de apoyo cuando la quema presente especiales dificultades, como ya se sabe que se va a quemar esto, se sabe que tiene mucha pendiente, se sabe que hay riesgo de que se pueda levantar una brisa, pues entonces, como todo está completamente previsto, pues se puede disponer de por ejemplo, una motobomba en las cercanías para, en caso de que sea necesario, pues poder atajar el fuego antes de que se vaya de las manos y genere realmente un problema ambiental. Permite controlar la velocidad de propagación del fuego, porque realmente, bueno, esto lo explicarán mejor los que organizan el tema de las quemas, pero bueno, es normal hacer las quemas contrapendiente, de forma que el fuego vaya avanzando muchísimo más despacio y no se te vaya, etcétera, ¿no? Y como determinas el tipo de combustible que arde, también evitas que se puedan producir altas temperaturas en la superficie del suelo, ¿no? Bueno, esto es a lo que hay que aspirar. Esta estructura no he podido evitar ponerlo. Y nada más, esto es lo que tenía pensado compartir con vosotros y si queréis, pues el rato que queda, pues podemos hacer algo de preguntas. Sí, Jesús. A lo largo de tu intervención, Juan Busqué puso una pregunta en el chat que te paso a leer ahora, ¿vale? Vale. Dice, un pasto de diente bien mantenido y cerrado en sus márgenes respecto a un terreno con otros usos, ¿no suele considerarse no forestal? Muchas veces es difícil, sin un análisis detallado, poder distinguirlo de un prado de siega. Ya, pues esta consulta la hice con el servicio de montes antes de venir porque supuse que iba a ser una de las preguntas que pudiera surgir. Y me contestaron que al final el prado de diente sería monte y el prado de siega sería hortícola.
yo creo que eso que me estás comentando de un prado de diente bien conservado, habría que entrar en el detalle de exactamente a qué le llamamos bien conservado, qué composición vegetal tiene, porque yo los prados de diente, depende de la cantidad de veces que haya entrado el diente, sí que se produce un cambio en la composición específica. Y si no hay refuerzo de siembra, realmente yo creo que, bueno, tú eres, no obstante, por el experto en este tipo de aspectos eres tú. Si tú consideras que es indistinguible, pero vamos, por concepto, si fuese un prado de diente, que esté fuera de la zona urbana o zona de la zona rural que esté aprovechando y tal, podría ser considerado como monte. Pero si tú me estás yendo a un caso tan concreto de una zona que está cerrada, aislada, gestionada reiteradamente y tal, pues supongo que estaría considerado como no monte. Vamos. Bueno, no sé si se me oye. Es que realmente es una situación que cada vez ocurre más en Cantabria, en zonas en municipios de montaña que se está dejando de segar muchos praos, pero que siguen manteniéndose las lindes de esos praos perfectamente. Y la composición botánica, desde luego, cambia. Eso sí. Pero de una forma visual, en ciertas épocas del año, igual no lo distingues tampoco, ¿sabes? O sea, que lo normal es que si tú lo ves en invierno, por ejemplo, no lo vas a distinguir. Entonces, son superficies privadas, son enclaves, en ese sentido, dentro del monte, y bien manejadas en pastoreo. ¿Qué significa eso? Que no se están matorralizando tampoco. O sea, que también el dueño o el usuario está manteniéndolas, que seguramente que de vez en cuando tirará también para quitar posibles zonas que se matorralicen y se están manteniendo en herbáceo. Entonces eso, igual con la definición estricta de la ley de montes, podría entrar como terreno forestal, pero es una situación difícil. Yo creo que actualmente, desde el punto de vista de las estadísticas de superficies, entra como terreno agrícola, no como terreno forestal, pero desde luego está en el margen. Es que estás abriendo la pelota. Tú piensas el conflicto que hay ahora mismo con el tema de la propiedad forestal y la recuperación de la propiedad forestal. Tú mismo has dicho que son enclaves. Si son enclaves dentro de monte, están en monte. Otra cosa es que tengan un uso privativo, ¿de acuerdo? Pero estarían en monte. Sí, pero si, por ejemplo, se segaran, como dices tú, ya no serían considerados terrenos forestales. O si se segaran, porque hay, digamos, esos siempre se han segado tradicionalmente. Lo que está ocurriendo ahora, en los últimos decenios, es que muchos de ellos, porque hay menos mano de obra para hacer esas labores, están alejados de la vivienda y demás, pues al final pasan a diente. Y muchas praderías de la zona pasiega o muchos invernales de la zona del occidente, pues están sufriendo, están modificándose su uso en ese sentido, ¿no? Pero algunos se siegan y otros no. O sea, estamos en una situación que ves algunos que se siegan y otros que no. Desde el punto de vista administrativo es difícil ahí el tema. Es difícil. O sea, habría que ver caso por caso, porque estoy visualizando ahora mismo. Claro, y luego la propiedad es tremendamente relevante, porque yo ahora mismo estoy visualizando el caso que tú comentas de efectivamente unos prados que antes eran de siega, que por motivos de que se ha duplicado, ha encontrado trabajo el ganadero en solares, ha dejado el monte, lo tiene a diente, ha dejado de segar porque no tiene tiempo para poder subir y lo tiene a diente. Es monte privado, no es monte público. Yo creo que todas esas zonas no tienen límites determinados, no son parcelas cerradas como las que estoy viendo, porque tendríamos los dos casos. Tendríamos una parcela cerrada que está anexa a la cuadra, que esa sí que sería agrícola, pero la zona abierta donde está subiendo el ganado, que linda directamente con monte, yo creo que sería monte. ¿eh? Y estaríamos hablando de la misma casuística, pero yo creo que el tema del cierre y de la proximidad a núcleo podría facilitar un poco la interpretación, pero eso tendría que ser de caso por caso y tendría que ser, ya te digo, si haces una aplicación estricta de la ley de monte, sería monte, por eso te digo que tendría que ser una excepción. Ahí doctores tiene la Iglesia, no me atrevo a posicionarme. Yo desde un punto de vista de composición botánica sí lo diría, pero desde un punto de vista de uso, yo creo que serían los competentes esa pregunta
a algún compañero de montes cuando venga al curso. Es interesante. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario. Eso es que ha quedado todo muy claro o que no se entera nadie de nada. Ha sido un peñazo de charla, pero es que no sepáis lo que es estar aquí hora y media solo hablando a una pantalla, ¿eh? Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Pues hasta la siguiente ponencia, que quedan 5 minutillos, podemos hacer un pequeño descanso y volvemos en unos minutos. Muchas gracias, Jesús. Venga, muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego.